Buenas tardes, estamos en el programa En Tiempos de COVID y tenemos el gusto de contar con la experiencia y la sapiencia del doctor Jaime Cárdenas, quien ha tenido muchos cargos, tanto en asuntos electorales como el último, un organismo para devolver al pueblo lo robado, del cual se separó, pero hace poco participó el 5 de febrero en una reunión amplia que algunos medios la presentaron quizás al principio muy poco concurrida, pero después él nos ha señalado que asistieron alrededor de unas 3,000 personas para darle un impulso a Morena. ¿De qué se trataba esta reunión del 5 de febrero, mi querido Jaime Cárdenas, tú que eres partícipe de ese encuentro y citaste junto con algunos personajes como John Ackerman, como Paco Ignacio Taibo II, como Irma Heréndira Sandoval, etcétera, a este encuentro acerca de Morena, que vemos que tiene muchos problemas en sí? Sí. ¿Qué nos podrías decir al respecto? Sí, pues primero, Jorge, agradecerte y el gusto de estar en tu compañía y con tu auditorio. Lo que puedo decirte es que efectivamente fue una reunión de unas 3,000 personas. Tal vez las fotografías que se vieron por algunos medios, que publicaron algunos medios, fue muy al inicio. Fuimos convocados a las 9 de la mañana, pero el evento inició realmente aproximadamente a las 10:30, 11 de la mañana. Y a esa hora sí ya había una concurrencia de aproximadamente 3,000 personas. ¿Qué se trató en esa asamblea, en esa convención o asamblea? Pues hay muchas inconformidades en el partido Morena, inconformidades de los militantes, de los simpatizantes, por la forma que se ha conducido el partido, no solamente respecto al actual dirigente, Mario Delgado, sino desde antes. ¿Qué ha pasado en Morena? Fíjate que Morena, como saben, las personas que nos escuchan de tu auditorio, se constituye legalmente en el año 2014, integra sus órganos de dirección. El órgano más importante es el Congreso Nacional, que es la asamblea de los afiliados. Se integró, se formó, se convocó al Congreso Nacional y de él emanaron los distintos órganos de Morena. Pues desde la primera vez que se convocó al primer Congreso Nacional y de ahí derivaron la integración de los demás órganos, le quiero informar al auditorio que no ha habido otro Congreso Nacional, que el Comité Ejecutivo Nacional que se nombró en aquella época, pues sigue en funciones. Algunos miembros se han retirado del Comité Ejecutivo Nacional porque han pasado a ocupar cargos públicos o cargos de elección, pero esencialmente pues muchos de los integrantes del Comité Ejecutivo Nacional son los mismos. Entonces no ha habido una renovación de dirigencias. También tú sabes por los medios de comunicación que en el tema de la elección de candidaturas a distintos cargos de elección popular, pues ha generado muchas inconformidades. Algunos señalan que las encuestas no se realizan, que no se realizan bien, o si se realizan con sesgo. Pues hay una gran inconformidad en el tema de elección o nombramiento de candidatos o de precandidatos a cargos de elección popular. En los estados de la República también hay molestia porque, de acuerdo a los estatutos, un porcentaje del financiamiento público que recibe Morena debe repartirse en los comités estatales de las entidades federativas, y esto no ha ocurrido. Esos comités estatales pues viven con escasos recursos, no reciben la parte que les corresponde del financiamiento público nacional, y entonces pues eso puede ser hasta peligroso porque están a merced de empresarios o de hasta grupos delincuenciales que financian o apoyan a candidatos, a dirigentes locales o municipales del partido Morena. Y algo también muy grave es el tema del padrón electoral, que no se ha actualizado. En pocas palabras, Jorge, los estatutos de Morena
sus documentos básicos, su programa de acción, su declaración de principios, pues no se cumplen. La letra de esos documentos obliga, determina ciertas cosas y en los hechos esas cosas no ocurren. Por otra cosa muy importante que fue, por ejemplo, motivo de un gran diferendo con la dirigente anterior fue el tema del Instituto de Formación, donde se iban a destinar también importantes recursos a ese Instituto de Formación Política para formar cuadros, para capacitar a los militantes de Morena. Y bueno, los recursos en la anterior dirigencia no llegaron y actualmente parece que sí llegan, pero son muy escasos y a cuentagotas. Entonces, todo eso, todo este clima de que los órganos no se han renovado, que no funcionan, que no hay democracia interna, que se persigue a la disidencia interna de Morena, ha generado mucha inquietud en la militancia o en simpatizantes que son próximos a Morena, que ven con preocupación lo que está ocurriendo, ¿no? Algunos han llegado a señalar, y con esto termino esta intervención, ya han llegado a señalar que una vez que el presidente López Obrador deje su encargo como presidente, va a ser tal el conflicto entre los distintos grupos que Morena corre el riesgo de desaparecer o de volverse un partido de facciones, de tribus, como lo fue o como lo ha sido el PRD. ¿No? Entonces, hay mucha preocupación por eso, por el futuro de Morena después de que termine su encargo López Obrador y por la manera en la que se administran sus recursos y se establecen las principales decisiones a su interior, que son cupulares y que no son consultadas con la base y donde no se respetan las obligaciones y los deberes que expresan o indican los estatutos de Morena. Hace algunos meses, doctor Jaime Cárdenas, se decía que de las 6 gubernaturas que estarán en juego este año, en junio, pues serían cuando menos 5 para Morena. Y hace unos días, en el periódico El Financiero, nos encontramos con una encuesta en donde nos señala que Morena seguramente ganará Oaxaca y Quintana Roo, pero que seguramente también perderá Aguascalientes y Durango y las perderá a manos del PAN. Y las otras 2 pues están inciertas justamente entre el PAN y Morena. O sea, ha descendido mucho la preferencia por Morena, seguramente por este tipo de cuestiones. Y también en otra encuesta de ese mismo periódico El Financiero se señala que el propio Andrés Manuel López Obrador tenía 67% de preferencias el año pasado y en esto llega a 60%. ¿Tú piensas que este clima de crispación que hay en Morena entre saber si es Claudia Sheinbaum la sucesora de López Obrador o Ricardo Monreal, que parece que ya está muy molesto internamente, o Marcelo Ebrard, que se dice, ¿ha sido esta causa o es una causa interna que tú has perfilado y que yo iría un poco más adelante? Aparte de que no hay formación de cuadros, yo incluso dirigí un periódico de Morena en la Ciudad de México como 5 meses. Según ellos tiraban 1,5 millones de ejemplares, pero no se distribuían y no hay ni formación de cuadros, ni un órgano central, ni hay una discusión interna de los asuntos del país. ¿Serán estas las causas, las dos o una u otra? No, yo creo que sí, desde luego hay un impacto de esta desorganización interna, de esta falta de democracia interna, de la ausencia de formación de cuadros, de que al interior de Morena no haya deliberación, de que sus órganos no estén funcionando. Yo creo que sería muy interesante hacer un recorrido por los estados de la República para analizar, para estudiar en qué estado se encuentra Morena y el resto de los partidos políticos en cada entidad federativa, ¿no? Y en el caso de Morena, si tú visitas cualquier entidad de la República, te encuentras con conflictos, ¿no? Yo, por ejemplo, que nací en el estado de Coahuila y a veces voy a mi tierra,
a Saltillo me encuentro con fuertes diferencias entre los morenistas de Saltillo y los morenistas de La Laguna, que eso no es novedad en Coahuila, donde siempre ha habido diferencias de todo tipo entre los ciudadanos de Torreón y los ciudadanos de Saltillo. Pero bueno, hay diferencias. Si vas a Querétaro es un lugar donde voy seguido porque ahí vive mi madre y la voy a visitar, pues también mis amigos me hablan ahí de diferencias internas profundas y entonces encuentro ese nivel de descomposición, de diferencias. Se puede decir que la política pues vive de las diferencias, pero en Morena pues son diferencias muy insalvables, son diferencias insalvables, no hay puntos de coincidencia a nivel local por la desorganización en la que se encuentra el partido. Esto que nos informabas de la encuesta del periódico El Financiero de hace unos días, pues sí revela mucho la situación interna de Morena. Por ejemplo, en el caso de Durango, tú sabes que hubo una gran polémica por quién iba a ser la candidata o el candidato de Morena, y esto al escogerse a uno de los punteros generó una fuerte división interna en Durango. Sí, y agarraron a Mario Delgado hasta huevazos. Así es, ahí, ¿no? Esto desde luego genera una pérdida de respaldo hacia el partido Morena en esa entidad, en Durango. O los casos otros que están en disputa, que mencionaste, Tamaulipas y el estado de Hidalgo, en donde hay disputa entre Morena y la oposición, sobre todo del PRI o del PAN, pues ahí también es producto, yo creo, o por lo menos en parte, no quiero absolutizar, pero por lo menos en parte yo creo que es producto de esas diferencias, de esa desorganización, de ese desencanto que manifiesta un partido como Morena, que no logra democratizarse, cohesionarse, funcionar normalmente o funcionar por lo menos de acuerdo a sus estatutos. Morena no está funcionando de acuerdo a sus estatutos y esto tiene pues un impacto. Lo otro, lo que es más macro, ¿no? La disputa por la sucesión presidencial, desde luego que también va a acarrear consecuencias, ¿no? ¿Quién será la persona que sustituya o sea el sucesor como candidato a la presidencia en 2024, de las tres personas que mencionaste o de otras personas que puedan surgir en los próximos meses o años? Pues seguramente puede provocar divisiones internas en Morena. Aunque yo en respecto a eso del 2024, todos sabemos con cierto pragmatismo que el poder une a las personas, ¿no? El poder y el dinero. Entonces seguramente ya cuando se defina quién es la candidata o el candidato de Morena a la presidencia, pues va a unir a la mayor parte de la militancia y de los simpatizantes, con la esperanza de participar en un futuro gobierno o recibir algún tipo de trabajo o estímulo para su desarrollo político y su desarrollo personal. Tú que eres un analista, ¿tendrá futuro Morena? ¿O yéndose a Palenque, a su famosa quinta, el señor López Obrador, Morena se desintegrará? Mira, yo creo que va a ser, mientras no aparezcan liderazgos que conciten la cohesión, la salida de López Obrador del escenario político, cuando concluya la presidencia de la República en 24, posiblemente signifique el fin de Morena. Va a ser muy difícil mantenerlo, por lo menos como un partido importante en el sistema de partidos, ¿no? Tal vez permanezca como partido, pero será un partido más, ¿no? ¿Qué podría evitar que sea un partido como cualquier otro? Pues solamente liderazgos con capacidad de cohesión al interior de Morena. Ojalá que esos liderazgos surgieran, ya sea en la figura de los posibles precandidatos o candidatos a la presidencia de la República por parte de Morena, u otros liderazgos que a nivel estatal o local puedan ir cohesionando a ese partido político.
pero se ve difícil. Yo creo que sí, la salida de López Obrador del escenario político en 24 sí tendrá un efecto muy importante, posiblemente grave, en la vida interna de Morena y en su repercusión en la vida política o su influencia en la vida política nacional. Vista así como tú planteas las cosas, pues un PRI que casi está extinguiéndose, un PRD que no existe, un PAN fragmentado al máximo y una Morena desgregada. ¿Qué pasará en el ambiente político, mi querido doctor Jaime Cárdenas? Fíjate que eso es lo más preocupante, porque tú dices, bueno, el partido gubernamental tiene fisuras, tiene problemas, pero la oposición está igual o peor, ¿no? Y ninguno de esos partidos se salva. El PRI, como tú dices, es un partido bastante descompuesto. En el PAN, el liderazgo formal de Marco Cortés no concita entusiasmo por parte de muchos panistas. Y el PRD, pues, podría hasta perder su registro en próximas elecciones. Entonces, el sistema de partidos mexicano está dividido, fragmentado, debilitado, y eso no es bueno para el sistema político o para la construcción de una democracia. Yo, desde luego, no quiero ser alarmista, pero ante esta debilidad del sistema de partidos, pues otros actores políticos, otros factores reales de poder, poderes fácticos, pueden tomar el lugar de los partidos, ¿no? Grupos de interés económico. Pues entonces se estarán relamiendo. Sí, han de estar relamiendo felices. Los bigotes. Así es. Gustavo de Hoyos o ese tipo de personajes que están todo ese tipo de los dueños del gran capital en México, pues han de estar muy contentos con esta debilidad del sistema de partidos mexicano. Y también otros actores, ¿no? Piensa en las Fuerzas Armadas. En este gobierno han sido pues un factor muy importante para el desarrollo de las tareas públicas que ha decidido el presidente López Obrador. Entonces, yo creo que el ejército también puede tomar un papel aún más relevante del que tiene ante la debilidad del sistema de partidos. El ejército, los empresarios y otros actores importantes en el país y que pueden tratar de ocupar el espacio político de los partidos ante su debilidad, ¿no? Tal vez veamos un aumento, por ejemplo, de candidaturas independientes o ciudadanas, en fin, o intentos de formación de nuevos partidos políticos o coaliciones y alianzas extrañas entre los partidos, como esta coalición misma de PAN, PRI, PRD, que es algo muy extraño. Claro que viene desde el Pacto por México de Peña Nieto, del 2 de diciembre de 2012, pero sí es una coalición bastante extraña, contra natura ideológicamente, bueno, sí, que demuestra que solamente hay pragmatismo en el sistema de partidos. Y en Morena pasa más o menos lo mismo. No es la ideología lo que une a los militantes de Morena, sino pues es el interés por ocupar cargos de elección o por recibir alguna ventaja o algún beneficio derivado de la función pública o del financiamiento público o privado que recibe el partido de Morena. Pues nos dejas muy preocupado, doctor Jaime Cárdenas, pero justamente por eso te buscaremos nuevamente para ver qué ocurre pasadas las elecciones de junio y cuál escenario planteas que podrá ser el posible para 2024. Te mando un gran abrazo y el mismo a tu familia. Cuídense mucho, que estén bien y estaremos nuevamente contigo para ver qué pasó después de junio de 2024 en las elecciones de este año. Cómo no, Jorge, un saludo para ti y tu auditorio. Gracias por la invitación a tu programa. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.